El arte de estar sin estar. Un cuento zen sobre la presencia invisible. En las montañas donde la niebla besa los pinos milenarios, existió un monje cuya presencia era tan sutil que algunos dudaban de haberlo visto realmente. No era invisible a los ojos, pero sí al ruido del mundo. Había aprendido algo que muy pocos comprenden, que la verdadera maestría no está en ocupar espacio, sino en habitarlo sin perturbarlo. Este es el relato de Kenji, el monje que caminaba entre los hombres como el viento entre las hojas, presente pero imperceptible, allí pero en ninguna parte, siendo sin necesidad de demostrar que era. Su historia nos enseña que a veces, la forma más profunda de estar es aprender a no estar del todo. Capítulo 1. El monje ruidoso. Kenji no siempre fue silencioso. En sus primeros años en el monasterio de Tenzoji, era conocido por ser el más estruendoso de todos los novicios. Sus pasos resonaban en los pasillos de madera, su risa interrumpía las meditaciones, y su presencia llenaba cada habitación antes incluso de que cruzara el umbral. El maestro Aquin observaba esto con paciencia infinita. Un día de otoño, mientras Kenji barría el jardín con movimientos enérgicos que levantaban polvo y dispersaban las hojas cuidadosamente rastrilladas, el maestro se acercó. Kenji, dijo suavemente, ¿cuánto pesa tu presencia? El joven monje se detuvo, confundido. No entiendo, maestro. ¿Cómo puede pesar una presencia? Aquin sonrió y señaló un estanque cercano donde un ánade nadaba tranquilamente. Observa al pato. Está completamente allí, pero el agua apenas se da cuenta. Ahora observa cuando lanzas una piedra. No hizo falta lanzar nada. Kenji comprendió la metáfora, aunque aún no comprendía la lección. Capítulo 2. La primera enseñanza. Durante semanas, Kenji intentó ser más silencioso. Caminaba de puntillas, susurraba en lugar de hablar, contenía su risa. Pero el esfuerzo mismo era ruidoso, su tensión llenaba el aire como un grito contenido. El maestro Aquin lo observaba con diversión contenida. Una mañana, llamó a Kenji a su habitación. En el centro había un cuenco lleno de agua hasta el borde. Lleva este cuenco al otro extremo del monasterio sin derramar una gota, ordenó el maestro. Kenji tomó el cuenco con ambas manos, concentrándose intensamente. Cada paso era medido, calculado. Su respiración era superficial, su cuerpo rígido. Tardó media hora en recorrer lo que normalmente caminaba en 5 minutos. Cuando finalmente llegó, el cuenco seguía lleno, pero Kenji estaba empapado en sudor. Bien, dijo Aquin. Ahora hazlo de nuevo, pero esta vez, olvida el agua. ¿Olvidar el agua, maestro? Pero entonces la derramaré. Quizás. O quizás descubras que el agua sabe cuidarse sola cuando dejas de asfixiarla con tu atención. Capítulo 3. El arte de olvidar. Kenji pasó meses intentando comprender la paradoja. ¿Cómo estar presente sin estar? ¿Cómo cuidar algo olvidándolo? Practicaba caminar con el cuenco día tras día. Al principio, cada vez que intentaba olvidar el agua, ésta se derramaba. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. No era que olvidara realmente el cuenco, más bien, dejó de separarse de él. El cuenco, el agua, sus manos, sus pasos, todo se volvió un solo movimiento fluido. Una tarde, mientras caminaba así, se cruzó con otro monje en el pasillo. Solo después de pasar se dio cuenta de que había esquivado al hermano sin pensarlo, de que el agua no se había movido, de que no recordaba haber tomado ninguna decisión. Había estado allí completamente, pero sin el peso de su presencia consciente. Corrió a buscar al maestro Aquin. ¿Maestro? Creo que empiezo a entender. Aquin levantó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y qué es lo que entiendes? Que cuando dejo de intentar estar presente, entonces verdaderamente lo estoy. El maestro asintió lentamente. Has encontrado la puerta. Pero aún no la has atravesado. Capítulo 4.
la prueba del mercado. Para la siguiente lección, Aquín envió a Kenji al pueblo. Su tarea era pasar todo el día en el bullicioso mercado sin que nadie lo recordara al día siguiente. Pero maestro, protestó Kenji, si hablo con alguien, si compro algo, me recordarán. Entonces no estés ausente, respondió Aquín. Estate presente de tal manera que seas como el aire que respiran, absolutamente necesario pero completamente olvidable. Kenji descendió al pueblo confundido. El mercado estaba repleto de comerciantes gritando, niños corriendo, compradores regateando. Todo era color, ruido, caos. Su primer instinto fue esconderse en las esquinas, evitar el contacto visual, hacerse pequeño. Pero recordó las palabras del maestro, no se trataba de estar ausente. Entonces simplemente caminó. Ayudó a una anciana a llevar sus bolsas sin que ella se lo pidiera. Recogió una fruta que rodó del puesto de un comerciante y la devolvió sin esperar agradecimiento. Sonrió a un niño que lloraba, no para consolarlo, sino simplemente porque el niño estaba allí. Hizo 100 pequeñas cosas, pero ninguna que dijera, mírame, soy yo quien hace esto. Estuvo presente en cada momento, pero sin dejar huella de su ego en ninguno. Capítulo 5. El testimonio del silencio. Al día siguiente, Aquín bajó al pueblo y habló con los comerciantes. ¿Vieron ayer a un monje joven paseando por el mercado? Los vendedores se miraron entre sí, pensativos. ¿Hubo monjes? Sí, pero, ¿joven? No lo recuerdo. Fue un día extraño, dijo la anciana del puesto de vegetales. Sentí que todo fluía mejor que de costumbre, como si hubiera menos obstáculos en el camino. Mi hijo dejó de llorar de repente, comentó una madre. No sé por qué. Aquín sonrió para sí mismo y regresó al monasterio. Esa noche, le dijo a Kenji. Lo has hecho bien. Estuviste tan presente que te volviste invisible. Pero dime, ¿cómo te sentiste? Kenji reflexionó antes de responder. Al principio, sentí que desaparecía. Pero luego, fue extraño, maestro. Me sentí más real que nunca. Como si finalmente estuviera siendo yo mismo porque había dejado de intentar ser alguien. Esa, dijo Aquín, es la diferencia entre existir y ser. Cuando dejas de existir para los demás, comienzas a ser para ti mismo, paradójicamente, para todo. Capítulo 6. El estudiante que llegó. Un día llegó al monasterio un joven guerrero llamado Takeshi, buscando al famoso maestro Aquín. Pero cuando preguntó por él, los monjes señalaron vagamente hacia diferentes direcciones. Nadie parecía saber exactamente dónde estaba el maestro en cada momento. Frustrado, Takeshi se sentó en el jardín, observando a los monjes realizar sus tareas diarias. Uno de ellos, un monje de mediana edad, rastrillaba las hojas con movimientos tan naturales que parecía que las hojas se ordenaban solas. Takeshi lo observó durante 1 hora antes de darse cuenta de que lo estaba observando. El monje nunca había llamado su atención, simplemente estaba allí, como un árbol o una piedra, pero vivo. Disculpe, dijo Takeshi finalmente. ¿Sabe dónde puedo encontrar al maestro Aquín? El monje que rastrillaba, era Kenji, aunque Takeshi no lo sabía, sonrió suavemente. El maestro está donde siempre está, aquí y ahora. La pregunta es si tú estás donde estás. Takeshi frunció el ceño. Hablo en serio. He viajado 3 días para verlo. Y yo también hablo en serio. Has estado 3 días viajando hacia aquí, pero, ¿cuándo llegaste realmente? El guerrero abrió la boca para responder, pero se detuvo. En ese momento, como una revelación, se dio cuenta de que incluso estando sentado en el jardín, su mente seguía en el camino, en su hogar, en 1000 lugares excepto donde su cuerpo estaba. Yo, comenzó a decir. Pero cuando levantó la vista, el monje ya no estaba. O quizás nunca había estado realmente allí, al menos no de la forma en que Takeshi entendía el estar.
Capítulo 7. La lección final. Kenji había pasado 10 años aprendiendo el arte de estar sin estar. Ahora, otros venían a él con preguntas, aunque rara vez sabían que era a él a quien preguntaban. Un día, el maestro Aquin, ya muy anciano, lo llamó a su lado. Kenji, pronto partiré. Pero antes, dime, ¿has comprendido completamente la enseñanza? Kenji permaneció en silencio por un largo momento. No porque buscara la respuesta, sino porque la respuesta era el silencio mismo. Finalmente habló. Maestro, aprendí que estar sin estar no significa desaparecer. Significa estar tan completamente presente que no hay separación entre tú y el momento. Cuando no hay separación, no hay alguien que esté presente, solo hay presencia. Es como el espejo, continuó. El espejo refleja todo sin esfuerzo, sin preferencia, sin memoria. No intenta reflejar, simplemente refleja. Y cuando el objeto se va, el espejo no guarda su imagen. Esta es la forma más pura de estar, como el espejo, que está completamente allí para todo sin quedarse con nada. Aquin cerró los ojos y asintió lentamente. Has comprendido. Pero recuerda, comprender no es lo mismo que ser. Tendrás que morir 1000 veces a tu presencia para que esta enseñanza no sea solo conocimiento, sino tu naturaleza misma. Lo sé, maestro. Y cada día muero un poco más para que la vida pueda vivirse a través de mí sin obstáculos. El viejo maestro sonrió. Esa fue la última conversación entre ellos. Capítulo 8. El monje que no estaba. Años después, los monjes del monasterio Tenzoji hablaban de Kenji como de una leyenda. Algunos juraban haberlo visto, otros decían que era solo una historia que se contaban los maestros para inspirar a los novicios. Lo cierto es que Kenji seguía allí, caminando por los mismos pasillos, meditando en las mismas salas, rastrillando las mismas hojas. Pero lo hacía con tal naturalidad, con tal ausencia de esfuerzo, que su presencia se había vuelto transparente. Los visitantes que llegaban buscando al maestro invisible nunca lo encontraban, y eso era precisamente la enseñanza. No era que Kenji se escondiera, era que había dejado de proyectar esa sombra que el ego llama yo. Una tarde de primavera, un niño del pueblo subió al monasterio persiguiendo una mariposa. La mariposa se posó en el hombro de un monje que estaba sentado bajo un cerezo. El niño se acercó lentamente, conteniendo la respiración. La mariposa permaneció allí, tranquila, como si el monje fuera parte del árbol. El niño extendió su mano, y la mariposa pasó del hombro del monje a su dedo sin sobresaltos. ¿Cómo hiciste que se quedara?, preguntó el niño, maravillado. El monje, era Kenji, sonrió suavemente. No hice nada. Simplemente no le di razones para irse. El niño no entendió las palabras, pero sintió algo. En la presencia de aquel monje, el mundo parecía más silencioso, más vasto, más real. Como si el aire mismo respirara más libremente. ¿Eres un maestro?, preguntó el niño. Soy alguien que está aprendiendo a no ser nadie, respondió Kenji. Y en ese no ser, todo puede ser. La mariposa voló, el niño la siguió, y Kenji permaneció bajo el cerezo. Presente. Ausente. Ni aquí ni allá. En todas partes y en ninguna. Como el viento que mueve las hojas sin que las hojas recuerden al viento. Como la luz que llena la habitación sin que la habitación note su llegada. Como el espacio que permite que todo exista sin pedir crédito por su generosidad. Así era Kenji, el monje que había aprendido el arte de estar sin estar, y en ese arte, había encontrado la forma más profunda de ser. Epílogo. En el monasterio Tenzoji, hay una inscripción en una piedra junto al jardín zen. Nadie recuerda quién la puso allí, ni cuándo apareció. Simplemente está, como tantas otras cosas que son importantes precisamente porque no llaman la atención. La inscripción dice: el maestro verdadero no enseña con palabras.
sino con su manera de no estorbar el camino. Como el agua que cede pero sostiene. Como el aire que da vida sin ser visto. Así es quien ha aprendido a estar sin estar. Presente en todo, aferrado a nada. Los monjes que rastrillan el jardín cada mañana pasan junto a ella. Algunos la leen, otros solo la sienten. Pero todos, de alguna manera, absorben su mensaje, que la mayor presencia es aquella que no necesita anunciarse, que la verdadera maestría es invisible, y que estar completamente en el momento significa desaparecer en él hasta que no haya diferencia entre el observador y lo observado, entre el que está y el estar mismo. Y en algún lugar, quizás bajo un cerezo, quizás en ninguna parte, Kenji sonríe. O quizás no. Porque para quien ha dominado el arte de estar sin estar, incluso sonreír es demasiado esfuerzo. Fin.